¿Cómo crear una base de datos en Access? Una presentación de los estudiantes Luis Gabriel Soto, Ariana Galvis y Valentina Marín para la asignatura TS 4713 Sistemas de Información Gerencial. Un cordial saludo, yo soy Luis Gabriel Soto y les voy a estar acompañando en la creación de las dos primeras tablas de nuestra base de datos. Para empezar, vamos a abrir Access y crear una nueva base de datos en blanco. Le ponemos un nombre al archivo y lo guardamos donde queramos. Luego vamos a crear nuestras tablas, que son el elemento principal de una base de datos. Las tablas, como ya debemos saber, contienen los registros y los campos que van a almacenar la información. Para crear la primera tabla, hacemos clic en el botón crear y luego en tabla. Access nos muestra una vista hoja de datos donde podemos introducir los datos directamente. Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a cambiar a la vista diseño, que nos permite definir el nombre, el tipo de dato y otras propiedades de cada campo. Access nos pide que le demos un nombre a la tabla. En este caso, el ejercicio nos indica que se debe llamar clientes. Escribimos el nombre y hacemos clic en aceptar. Ahora estamos en la vista diseño, donde podemos ver tres columnas: nombre del campo, tipo de dato y descripción. El nombre del campo es el identificador único de cada campo dentro de la tabla. El tipo de datos es el formato que tendrá el valor de cada campo. Y la descripción es un texto opcional que nos va a ayudar a recordar el propósito del campo. Ahora bien, el primer campo que vamos a crear es la llave principal, que este es un campo especial que identifica de forma única a cada registro dentro de la tabla. La llave principal no puede tener valores duplicados ni números. En este caso, la llave principal del ejercicio nos dice que se debe llamar ID clientes y tendrá un tipo de dato autonumérico, que significa que Access asignará automáticamente un número secuencial a cada registro. Para crear la llave principal, escribimos ID clientes en la columna nombre del campo y seleccionamos autonumérico en la columna tipo de datos. Luego hacemos clic en el botón llave principal que está en la barra de herramientas de diseño y Access nos va a mostrar un icono de una llave al lado del nombre del campo. El siguiente campo que vamos a crear es cédula de identidad y tendrá un tipo de dato texto. Este nos va a permitir almacenar cualquier combinación de letras y números hasta un máximo de 255 caracteres. Sin embargo, podemos limitar el número de estos usando una máscara de entrada. Esta es una cadena de caracteres que define el formato de los valores de entrada válida. Se puede usar en campos de tabla o de consulta y en controles de formulario o de informe. Las máscaras de entrada son útiles cuando es importante que el formato de los valores de entrada sea uniforme. Por ejemplo, se puede usar una máscara de entrada como en un campo donde se almacenan números de teléfono, de modo que Access obliga a que se escriban la cantidad exacta de lo que debe contener un número de teléfono. Ahora bien, para crear el campo cédula de identidad, escribimos cédula de identidad en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos. Luego hacemos clic en el botón propiedades del campo que está en la barra inferior. Access nos va a mostrar una ventana con varias propiedades que podemos modificar en el campo. La propiedad que nos interesa en este caso es máscara de entrada, que está en la pestaña general. Hacemos clic en el botón que está al lado del cuadro máscara de entrada y Access nos va a mostrar un asistente para máscaras de entrada, donde podemos elegir entre varias opciones predefinidas o crear una personalizada. En este caso vamos a elegir la opción predefinida ID personal, que nos va a limitar el texto a 10 caracteres. Hacemos clic en siguiente y luego en finalizar. Otra propiedad que vamos a modificar es requerido, que está en la pestaña general. Esta propiedad indica si el campo debe tener un valor o puede estar vacío. En este caso vamos a establecer la propiedad requerido en sí, lo que significa que el campo cédula de identidad no puede estar vacío. Otra propiedad que debemos revisar es indexado, que está en la pestaña general. Esta propiedad indica si el campo tiene un índice, que es una estructura que mejora el rendimiento de las consultas y evita los valores duplicados. En este caso vamos a establecer la propiedad indexado en sí sin duplicados, lo que significa que el campo cédula de identidad no puede tener valores repetidos.
Después de modificar las propiedades del campo cédula de identidad, guardamos los cambios haciendo clic en el botón guardar, que está en la barra de herramientas de acceso rápido. Ahora debemos crear el campo nombre, que tendrá un tipo de dato texto. Para este escribimos nombre en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos. Y no vamos a modificar ninguna propiedad, así que lo dejamos tal cual. El siguiente campo que debemos crear se llama apellido y tendrá un tipo de dato texto. Para crear este, escribimos apellido en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos. Y como no vamos a modificar ninguna propiedad para este campo, también lo dejamos tal cual. Ahora bien, el siguiente campo que debemos crear es dirección y tendrá también un tipo de dato texto. Para crearlo, escribimos dirección en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos. Como tampoco vamos a modificar ninguna propiedad para este campo, lo dejamos como está. Ahora bien, el siguiente campo que vamos a crear es ciudad y tendrá un tipo de dato texto. Igualmente, escribimos ciudad en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos. Y no debemos modificar ninguna propiedad. Para el siguiente campo que vamos a crear es el código postal. Para este escribimos código postal en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos, para luego aplicar una máscara de entrada usando el asistente para máscaras de entrada. El siguiente campo que vamos a crear se va a llamar número de teléfono y tendrá un tipo de dato texto. Para crear este campo escribimos número de teléfono en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos y luego vamos a aplicar una máscara de entrada para este campo. Asimismo tenemos número celular y tendrá un tipo de dato texto. Para crear este escribimos número celular en la columna nombre del campo y seleccionamos texto en la columna tipo de datos igualmente y aplicamos una máscara de entrada para este campo usando el asistente de máscaras de entrada. De esta manera finalizamos la tabla clientes con el campo correo electrónico, que tendrá un tipo de dato texto y ninguna modificación de sus propiedades. Después de crear todos los campos de esta tabla, guardamos los cambios haciendo clic en el botón guardar, que está en la barra de herramientas de acceso rápido. Siguiendo con el ejercicio, vamos a crear la segunda tabla, que se va a llamar productos. Esta tabla almacenará la información de los productos que se venden. Para crear esta tabla repetimos el proceso que hicimos con la tabla clientes, pero con los siguientes campos. ID producto, este será el campo llave principal y tendrá un tipo de dato autonumérico. Nombre producto, este campo tendrá un tipo de dato texto y la propiedad requerido en sí. Descripción, este campo tendrá un tipo de dato texto y almacenará una breve descripción del producto. Referencia, este campo tendrá un tipo de dato texto y una máscara de entrada. Luego tenemos precio unidad. Este campo tendrá un tipo de dato moneda y en formato euro, que significa que el valor del campo se mostrará con el símbolo del euro y 2 decimales. Luego seguimos con ID proveedor. Este campo tendrá un tipo de dato número y almacenará el identificador del proveedor del producto. Después de crear todos los campos de la tabla producto, guardamos los cambios haciendo clic en el botón guardar, que está en la barra de herramientas de acceso rápido. Luego de esto nos iremos a la pestaña de crear y con esta apretaremos la pestaña tabla, la que nos llevará a vista de diseño. Colocaremos el nombre a la tabla de modos de envío. Una vez colocado el nombre modos de envío, crearemos la primera pestaña, que será el nombre de nuestro campo. El nombre de nuestro campo será modos de envío. Y luego al lado colocaremos la función de datos texto. Una vez
Terminada nuestra tercera tabla, comenzaremos a crear la cuarta tabla. Repetiremos el modo de darle a la pestaña Crear y luego a la pestaña Tabla. Esta nos llevará a Vista de diseño. Una vez se cargue toda la tabla, a esta le pondremos el nombre de Pedidos. Esperaremos al que el programa cargue y en la pestaña que dice ID colocaremos ID Pedidos. El tipo de datos será autonumérico. Luego, en el nombre de campo, en la parte de abajo, colocaremos fecha de pedido. En el tipo de dato será fecha y hora. Luego de que colocamos la función, debemos irnos a la parte de abajo y colocar el tipo de campo. En este caso, fue una fecha y una hora corta. Esperamos a que el programa cargue y luego en la función de nombre de campo colocaremos fechas de envío. El tipo de función será fecha y hora de la misma manera que fue en la anterior. También se colocará una fecha y hora de la misma manera corta. Ahora colocaremos modos de envío y utilizaremos una función bastante interesante que es el asistente de búsqueda. Esta nos permite elegir entre dos opciones. Si deseamos que la columna de búsqueda busque los valores correspondientes o si en cambio escribiremos los valores que deseamos. Le vamos a dar a la primera opción y nos va a salir tabla clientes, tabla modo de envío, tabla productos. Elegiremos la tabla modo de envío y le daremos a siguiente. Luego le damos a campos disponibles y le daremos a la pestaña de al lado. Nos aparecerá en campo seleccionado. Luego le damos a siguiente. En la primera columna colocaremos modo de envío, luego siguiente y luego le daremos otra vez siguiente. De esta manera la columna quedará seleccionada. Le damos a permitir varios valores y finalizar. Le damos así y crearemos el nombre de campo y de clientes. Repetiremos el proceso de ir a crear, luego a tabla, ver y elegiremos vista de diseño. Nuestra quinta tabla se llamará Productos Pedidos. El primer nombre de campo será ID Productos. En tipo de dato seleccionaremos el que dice número. Luego escribiremos en el nombre de campo ID Pedidos. El tipo de dato, al igual que la anterior, será números. Nuestra clave principal será ID Pedidos. Esta función se aprieta en la llavecita. Nuestro otro nombre de campo será cantidad. En este de igual manera se colocará número, pero con una regla de validación. Es necesario marcar la regla de validación. Esto nos va a llevar a distintos tipos de funciones. Vamos a darle a aceptar. Muy bien, ahora crearemos nuestra última tabla. Para eso vamos a repetir el proceso. Esta tabla se va a llamar Proveedores. Muy bien, identificamos nuestra clave principal que se llamará ID Proveedores. Tendrá un tipo de datos autonumérico. Continuamos con nuestro segundo campo, que se llamará nombre de proveedores. Tendrá un tipo de datos texto y en requerido le decimos que sí. Seguimos con contacto. Tendrá un tipo de datos texto. Ahora la dirección. Tendrá un tipo de datos texto. Seguimos con la población. Tendrá un tipo de datos texto. Ahora vamos con el código postal. Este tendrá un tipo de datos texto y una máscara de entrada.
guardamos sí y seleccionamos donde dice código postal. Excelente, finalizamos. Ahora pasamos al teléfono. Este tendrá tipo de datos texto con máscara de entrada, número de teléfono. Pasamos a número celular. Tendrá tipo de datos texto con máscara de entrada igual que el anterior. Con máscara de entrada, número de teléfono. Muy bien. Pasamos a nuestro último campo, correo electrónico. Y este tendrá un tipo de datos de texto. Muy bien, con esto finalizamos, le damos guardar y finalizamos nuestra base de datos. Ahora solo nos faltaría ingresar cada registro y listo. Muchas gracias.